2023. Que los problemas en el país son enormes y en educación siguen siendo complejos, no hay duda. Pero si uno mira con detalle cuánto hemos avanzado en los últimos años, uno pensaría, oye, las cosas han comenzado a tener otro cariz. El mismo hecho que tengamos un PEN, ¿no es cierto? Así le llaman los que hablan en el mundo de la educación, ¿no es cierto? El Proyecto Educativo Nacional 2007-2021 habla de algo que no hemos tenido a nivel del Estado nunca, que es planeamiento. Pensar una política pública a 15 años, a 16 años, es sin duda un reto. Y este reto le ha sido planteado al Consejo Nacional de Educación para que vaya trabajando en el PEN, en el Proyecto Educativo Nacional 2021-2036. O sea, esas miradas de largo aliento son sin duda novedosas en nuestro país. Bueno, el profesor Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación, está con nosotros para hablar de este esfuerzo que van a emprender. Profesor Hugo Díaz, ¿cómo está usted? Siempre un gusto conversar con usted aquí en Escuela Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos? Para mí es el gusto. Cuéntenos de esta responsabilidad que van a asumir, esta construcción de un nuevo proyecto educativo nacional en un mundo con un vértigo de cambio tan grande, pero al mismo tiempo con la necesidad de establecer miradas de largo aliento. Así es. Sí, pues nosotros en el año 2003 hasta el 2006 empezamos a trabajar el proyecto educativo nacional del vigente, que tiene un horizonte al 2021. Así es. Y como ya el 2021 está bastante cerca, es necesario empezar a pensar en un nuevo proyecto educativo nacional que, por un lado, recoja algunas de las cosas que todavía no han logrado alcanzarse plenamente de este proyecto educativo nacional, pero que incorpore otras nuevas, que, como bien lo dice usted, entramos y estamos ya de hecho en un mundo muy cambiante y en un horizonte en el cual muchas de las cosas que van a suceder todavía no las sabemos cómo van a pasar, ¿no? Entonces eso obliga a pensar en un sistema educativo que en primer lugar tenga características algo diferentes a las del presente. En el proyecto educativo que está por culminar en el 2021, el énfasis estuvo en la educación escolar. La educación escolar seguirá siendo un elemento muy importante del proyecto educativo en 2036, pero hay que añadir de que de aquí al 2036 hay que crear todo un sistema de reconversión profesional para todas aquellas personas que egresan del sistema educativo formal, porque van a requerir pues reciclarse, ¿no? Recertificar su título cada cierto tiempo. Y entonces hay que crear todo este sistema que no solamente implica a personas que tienen educación superior, sino a los que también tienen educación básica y que requieren estar a tono con el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el proyecto educativo va a tener que tener una relación muchísimo más fuerte con el desarrollo económico, con la competitividad, con la productividad de los trabajadores. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que vivimos es también un mundo global, ¿no? Y en el marco de ese mundo global, las relaciones entre ciudadanos son cada vez más intensas, ¿no? Y eso obliga a que el proyecto también tenga, y quizás como principal eje, el tema de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que tenga que combinar elementos de un buen ejercicio ciudadano, democrático, ético, moral a nivel local, pero también con todas las relaciones que como ciudadanos del mundo también tenemos que tener, ¿no? Y ahora la ciudadanía con las nuevas tecnologías, con las redes, así es, nos permiten estar comunicados con todo el mundo, y entonces hay nuevas reglas de juego que se introducen, digamos, en nuestras vidas, que es bien importante que el sistema educativo las enfrente, ¿no? Profesor Hugo Díaz, del actual proyecto educativo nacional, que como usted ha señalado,
tiene plazo o tiene horizonte hasta el 2021. ¿Qué faltó? ¿Qué siente usted que ahí nos hemos quedado? Bueno, y yo creo que, como bien lo dijo en la introducción, el país ha avanzado bastante. Lo que pasa es que, como cualquier país, siempre uno se siente descontento de los logros que tiene, ¿no? Pero yo creo que han habido progresos bien importantes en términos de aprendizajes, en términos de equidad, en términos de acceso a la educación superior. Creo que los indicadores que tenemos de acceso a la educación superior son bastante significativos. Pero indudablemente que en los aspectos cualitativos todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Necesitamos ver cómo tenemos profesores con una cultura suficientemente amplia, ¿no?, que permita pues trabajar bajo enfoques distintos de formación, ¿no? Y que permitan actuar bajo contextos de incertidumbre, que es lo que van a existir en el futuro. Necesitamos que el sistema educativo esté más personalizado, no solamente en función de los estudiantes, sino también de las regiones, de las distintas localidades, ¿no? No es lo mismo tener una escuela acá en Lima que tenerla en lugares alejados de la selva o de la sierra peruana, ¿no? Necesitamos modelos que sean pertinentes a cada realidad, ¿no? Y necesitamos igualmente pues gente que mire no solamente el mundo global, sino cómo integra el mundo global a nuestra realidad local y cómo hacemos que el país sea un país que realmente sea digno de ser mirado por el resto. Claro. Ahora, profesor Hugo Díaz, ¿cómo se construye un proyecto educativo nacional que tenga legitimidad? Es decir, que pueda ser tomado y asumido y entendido y deseado por todos. Bueno, ese es un tema importantísimo, ¿no? Y por eso es que ya pensando en que este proyecto es al 2036, va a cumplir el 2021 al 2036, pensando en eso es que ya estamos empezando, ¿no? Porque no es un proyecto de escritorio, en primer lugar, ¿no? No es que se sientan 4 o 5 cabezas que empiezan a pensar cómo va a ser el Perú, sino que esto es un trabajo que implica un consenso muy grande a nivel de la población, ¿no? Implica hablar con actores de distintos sectores de la actividad, ¿no? Y también bajar a las regiones, bajar a los gobiernos locales y conversar con la gente. El proyecto educativo que está por concluir el 2021 implicó la participación de más o menos 10.000 personas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de asegurar también para este nuevo proyecto educativo, ¿no? Que el consenso sea parte fundamental, digamos, en la construcción de la nueva propuesta de misión, de visión, de políticas. Y una de las cosas que, a diferencia de este proyecto educativo, pensamos que debiese haber en el nuevo proyecto educativo es que sí se identifiquen responsabilidades institucionales a distintas instancias, ¿no? Es decir, qué le corresponde a la escuela, qué le corresponde a las regiones, qué le corresponde al gobierno central como responsabilidades para llevar adelante el proyecto educativo. Claro. Profesor Hugo Díaz, me queda un minuto, pero no puedo dejar de felicitarlo por los 15 años del Consejo Nacional de Educación, por este esfuerzo de tener un espacio de diálogo, de propuestas para el mundo educativo. Es sin duda, digamos, un motivo de celebración, profesor Hugo Díaz. Sí, indudablemente que sí. Nosotros hemos tenido... Es sin duda, digamos, un motivo de celebración, profesor Hugo Díaz. Sí, indudablemente que sí. Nosotros hemos tenido en los últimos 80 años tres consejos nacionales de educación, pero los anteriores duraban solamente un gobierno. Este ya tiene 3 gobiernos y esperemos de que siga vigente. Creemos que el Consejo
ha cumplido una labor bien importante y el modelo que tenemos es un modelo interesante, ¿no? Porque no es la representación de instituciones que a veces envían a personas que no tienen mucho que hacer dentro de las instituciones para participar en una organización tan importante, sino son consejeros elegidos en base a méritos profesionales propios, ¿no? Y entonces eso le da una autoridad moral y una autoridad profesional muy grande, ¿no? Y que hace que nuestras recomendaciones pues tengan ese sólido sustento y no simplemente una obligación normativa, ¿no? Sin duda. Pues que sean muchos años más para el Consejo Nacional de Educación y que siga trascendiendo a los gobiernos, porque esto es mucho más importante que lo que se puede hacer en 5 años. Muchas gracias, profesor Hugo Díaz. Claro. Muchas gracias también a ustedes. Un abrazo. Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación, que además ya está, entiendo, ya está por